Hola, bienvenidos a De Seguro Aprendo, somos Lizzy y Héctor. donde de seguro aprendemos algo. ¡Eso! ¡Te salió por fin! Después de cuatro fue la vencida. Es que ya llevaba 4 donde saludaba muy mal, oigan, se le olvidó el saludo. Discúlpenme, pero ya estamos aquí en agarrando sintonía. Oigan, pues un día más, un episodio más en De Seguro Aprendo. La verdad es que cada sentarnos aquí es terapéutico, nos encanta, nos relaja. Cada vez creo que le hemos ido agarrando un poquito más la onda, no un poquito, ya un muchito. Y cada que tenemos un invitado, hoy tenemos un invitado de honor, ahorita vamos a platicar, pero cada que tenemos una tercera silla en De Seguro Aprendo, pues nos llena el corazón de alegría y agradecimiento porque pues es una persona que corta su tiempo, su agenda y el que se dé la chance y se permita venir a platicar con nosotros, pues tenemos que agradecerlo. Y aparte hoy alguien tan ocupado. Ajá, y además alguien que queremos, que yo en lo personal tengo muchas historias con el buen George, que hoy te lo vamos a presentar. Estábamos haciendo cuentas, llevas 22 años de conocerlo. 22 años de conocer al buen George. Y bueno, señoras y señores, primero antes de entrar ya a presentarlo, el doctor Jorge Salcedo. Bueno, ¡Bravo! Gracias. Súper honrado, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y para los amigos y para todas las personas que nos ven, nos escuchan, George. George, así vamos es. a dejarlo ya. Así es George. Vamos a platicarle a la gente cómo fue que volvimos a conectar con George. Yo la verdad no había tenido el gusto, yo estudié en la UDEM donde George da clases. Carrera, esto primero. Sí, estudié la carrera ahí. Y bueno, como saben, estoy estudiando la maestría y hace unos un mes y medio, en una clase modular, que son esas clases de miércoles a sábado, que Héctor, antes de la clase ya sabes cómo estaba yo, de que qué pesado va a estar, pero bueno. Le exprimen el trapeador. Pero llegamos a la clase y el buen doctor George estaba ahí y fue así como que de repente me dice, no sé cómo salió que hicimos la relación de que, ¿eres la esposa? No, Héctor le dije, es el doctor George, ajá. Y me dice Héctor, claro, George, no sé qué. Y entonces le digo al doctor George, le digo, pues mi esposo es Héctor. Me dice, ¿cómo? No sé qué, yo lo conozco desde hace... Y así fue como se volvió a dar esta oportunidad para que George estuviera aquí con nosotros. No, y un gusto y gracias por la invitación. Ambos, un gran aprecio por ambos. La verdad es que Héctor lo conozco de más tiempo, hace 3 meses, ¿no? Más o menos. ¿no? Para no agregarle años. Ya lo dijeron aquí en todo. Ya soltó aquí la edad, ya van a empezar a hacer la matemática. Pero siempre, y personas de verdad que marcan una gran diferencia muy positiva. Héctor, desde que estábamos en el Centro de Liderazgo Estudiantil en la Universidad de Monterrey. Yo era un huerquete, yo tendría 18 años. Pero qué pláticas hacías, bien interesantes. Sí. La verdad es que como casi no le gusta platicar. Rápido, long story short, yo llegué a la UDEM, se los he platicado en este episodio, como un chavo soñador, que se me había dado una oportunidad gigantesca. Entonces, ahora sí que como dice el buen Hamilton en su obra, que siempre les he dicho que es mi obra favorita, I am not throwing away my shot. No voy a desaprovechar mi oportunidad. Y entonces dije, voy a tocar cuanto departamento se me ponga enfrente. A desquitar si la hay beca. que bailar, hay que bailar, si hay que zapatear, si hay que formar grupos estudiantiles, voy. Y ahí es donde conecto con el buen George. El UDEM tiene, no sé si todavía sigue con el mismo nombre, pero el Centro de Liderazgo Estudiantil, que se llamaba el CELES, que era donde caíamos todos los chavos soñadores que queríamos poner un poquito más que nada más ir a estudiar, que era hacer grupos estudiantiles, generar comunidad, hacer eventos, y George era parte de ese grupo, de ese grupo de expertos a los que nosotros como jóvenes íbamos, y ellos nos ayudaban en todo el espectro del liderazgo, que hoy creo que es lo que vamos a hablar hoy, en donde Jorge es experto. Pero quiero también dejar aquí algo bien bonito, porque ya les he platicado también que entré a estudiar la maestría y en uno de los talleres era el taller de liderazgo, y donde me conecto en el Zoom, porque era un taller que por el tema de la pandemia no se podía presencial. Pues me conecto sábado, aquí estaba sentado con mi laptop, y de repente entro y doctor Jorge Salcedo va a ser el maestro de la clase. A la fregada. Sufrir. ¡Wow! Dije, no manches. Y me recordó a ese Héctor de 18 años que por mucho yo me soltaba a contar historias. Creo que se los he dicho, creo que el don que tengo es, mi superpoder es contar historias. Y ahí tenía a todos atacados de la risa contando historias. Y déjame te platico que yo también el año pasado
pero hasta hice la conexión hasta ahorita que su esposa a mí me dio el taller de liderazgo. ¿Ves? La verdad son unos expertos en liderazgo, entonces pero hoy nada más quiero decir, déjame acabar mi punto, sí. porque en la clase de liderazgo, pues obviamente era el taller y había que hacer un trabajo final. Sí. Y el trabajo final que yo decidí hacer era, voy a hacer un podcast. Es cierto. Voy a hacer un podcast y se va a llamar De Seguro Aprendo. Y era échale, investiga y a ver qué tipo de podcast hay, a ver. Y mi trabajo final fue hacer un podcast. Y te digo algo, mi trabajo final con su esposa también fue, fue, yo acabé esa materia como en julio, y nosotros empezamos el podcast en junio, entonces también yo mi trabajo final de liderazgo lo implementé en, ya tengo un podcast, pero no sé qué tipo de líder soy, entonces ¿qué necesito desarrollar? Y ese fue mi trabajo final con Astrid. Pues wow, pues aquí, llenos aquí. Aquí. ¿Cuántos episodios llevan ya? Este es como el 41. Wow. Digo, faltan varios por salir porque tenemos que ir avanzados, pero llevamos 41 episodios. Y si no hubiera sido, mi George, por ese apoyo desde que yo era un huerquete de 18 años, pero luego ya mucho más plasmado a una realidad y a un proyecto de vida, que es este episodio, pues creo que te tengo que decir que te sientas parte de. Muchas gracias. La verdad es que además de ser un gran ser humano, eres una persona que admiro. A mí me gustaría que ya soltarte a ti el micrófono y que platiques rápido, o sea, tú nos cuentes tu testimonio de cómo llegar, hoy vamos a hablar de Seguro Aprendo, quiero que sea de Seguro Aprendo, de el tema del liderazgo y cómo podemos bajar el balón a liderazgo. Pero que empiece desde qué lo apasionó, qué lo llevó a estudiar sobre liderazgo. Claro, que eso y luego ya nos va a dar la carnita del caldo. Pero, a ver, mi George, ahora sí siempre es un gusto escuchar a Héctor, de veras, para la gente que, bueno, ya ustedes lo escuchan frecuentemente, cada semana. Es un gusto y gracias, Lizzy, gracias Héctor por la invitación de nuevo. Y lo que mencionabas del Centro de Liderazgo, antes de platicarles un poquito de cómo llegamos al tema del liderazgo, este tema cuando tú estabas con nosotros, la verdad es que es como una sinergia, todos aprendemos de todos. Y todos construimos sobre las experiencias de otras personas. Claro. Y así es el liderazgo. Nadie llega a un lugar, independientemente de una empresa, una familia, una organización, un voluntariado, solo. Ya. Las grandes, no transformaciones, pero sí proyectos interesantes se hacen y se construyen con las personas. Yeah. Entonces, ¿cómo llegamos a liderazgo? Fíjate que cuando estaba yo a mí me tocó estudiar la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación ahí mismo en lo de. Yeah. No puedo decir el año porque ya nevó 2 veces. Literal, ya nevó 2 veces en Monterrey. Ahí diste un dato hace importante. Muchos años, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención, particularmente cómo funcionaban los grupos, cómo se daba la dinámica en grupos. Y ahí es donde yo empieza este interés y esta pasión por el tema del liderazgo. Y ahí tendría yo, voy a decir escasos, pero no son escasos, 21 años. Claro. Y me llega a mi vida un test que creo que por ahí se daba también en el Centro de Liderazgo Estudiantil, que es de una autora que se llama Laurie Beth Jones, de Misión de Vida, en donde tú concretizas qué te gusta y qué te apasiona. Y básicamente lo que logramos ahí es tratar de concretizar estos verbos, estas palabras. Y bueno, para hacerles la historia corta, descubro mi misión de vida que tiene que ver con motivar, encauzar el liderazgo en los jóvenes, en las personas y en las empresas. Y a través de eso lograr beneficiar a la comunidad. Eso te llevó a los 21 años. A los 21 años. Entonces yo me acuerdo que lo escribí en un Excel y empecé yo a poner ahí qué cosas requería yo en un futuro hacer para empezar a lograr esta misión o esta causa o convicción de una manera como más efectiva. Okay. Entonces es cuando entro al CELES. Entro al CELES y ahí nos encargamos de este programa de liderazgo de base. Creo que todavía existe base. Sí, sigue. A mí se me hace padrísimo el tema de liderazgo porque yo tuve una experiencia, digamos, algo negativa en secundaria, donde
en el colegio donde yo estaba, ya en secundaria, de cuenta, por materia tienes diferente maestra. Claro. Entonces, pues yo tenía como 6, 7 maestras. Y una de ellas, me acuerdo que pidió una reunión con mis papás y todos mis maestros. Y entonces imagínate que yo estoy sentada, y que yo estuviera presente en la reunión. Estoy yo sentada en la reunión y la maestra, yo me acuerdo que decía a mis papás, ¿sí saben que en su hija ustedes tienen una líder? No, pero dijo, pero es una líder mal encausada. O sea, ¿qué edad tenías? Estaba en secundaria. Qué bárbaro. Decía, si ustedes no la encaminan, su hija puede llegar a ser una líder equivocada. Imagínate que yo ya en secundaria, entonces ahí yo agarré el concepto de que ser líder estaba mal, que yo podía ser una líder negativa. Entonces, ¿qué haces? Pues te haces para atrás. Entonces ya no quieres ser líder, porque a mí nadie me enseñó que también se podía ser una líder positiva. Claro. Ahí luego en secundaria me metieron el negativo, ser líder. Entonces, durante muchos años, yo me hice para atrás y me decían, es que tú eres líder, porque la verdad... ¿Pero qué hacías? Quiero saber, o sea... Pues tú me conoces, pues sí tiendo a mover masas, la verdad, sí tiendo a mover gente. Pero eso les daba miedo, que fueras una niña que movía grupos. Ajá, y esta maestra como que decía, si no la encausan bien va a ser negativa, no que ya fuera, pero podía ser, pero nunca habló de un positivismo. Entonces yo me empecé a hacer para atrás, pero mi naturaleza pues seguía siendo, porque es parte de mi ser líder, pero yo ya lo hacía con miedo. Y entonces, por eso para mí, el que estoy aquí hablándole a los jóvenes de el liderazgo es importantísimo, porque yo me tardé después muchos años en entender que yo podía ser y que soy una líder positiva. Claro. Entonces, por eso para mí este tema es así, oro molido claro. Para los jóvenes hoy. No, sí, aquí lo importante es, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con las palabras también, exacto. Porque es precisamente, el liderazgo es influir. De hecho, hay un autor que lo hemos visto incluso en talleres de liderazgo que se llama, lo hemos platicado y lo hemos conversado, que se llama John Maxwell. Es claro. Que por ahí sí. Van a encontrar, y la gente que nos escucha y nos ve, libros de John Maxwell en muchos lugares, tiene bastantes libros. Y él dice que el liderazgo no es otra cosa más que influir. Y este proceso de influencia implica precisamente, es más, él dice algo bien importante, dice, por más introvertido o introvertida que tú seas, por lo menos vas a influir a 10,000 personas a lo largo de tu vida. Yo no sé de dónde saca este dato, no tengo ni idea. Es más, no sé si tenga el dato exacto, pero aquí la pregunta no es si influimos nosotros o no influimos. Todos influyen. La pregunta es cómo influimos. Ahora, esto que tú escuchaste, pues obviamente, seguramente fue una mala influencia para ti, sí. Porque me ha tocado tenerlos, compartir en un salón de clase y la verdad es que el ambiente que ustedes, y se los digo de manera muy auténtica, que ustedes promueven es un ambiente muy positivo. Gracias. Y entonces sí. Hay un concepto en inglés que se llama strong opinions, o sea, seguramente de pequeñas eras una persona de decisiones o todavía. ¿cómo se dice? Como con opiniones muy directas. Fuerte, muy sí. directas. Y a veces eso genera en las personas así como cuidado, cuando en realidad no es cuidado, en realidad es cómo podemos ayudar en este caso a cualquier niña o niño a canalizar de manera adecuada, y no es que haya sido una mala influencia. No. Yo creo que, acuérdense que el mundo es de perspectivas. Claro. Sí, totalmente. Que también es algo que tenemos que aprender en procesos de liderazgo. Sobre todo los jóvenes o niños, niñas que nos escuchan, hay un concepto que se llama espejo social. Eso lo maneja Stephen Covey en un libro que se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sí. Que recomendamos muchísimo. Ampliamente. Y el espejo social es las opiniones que la gente tiene de nosotros, Lizzy, sí. Y Héctor. Y a veces esas opiniones o nos impulsan o nos detienen. Y entonces por eso en este proceso, conectando de liderazgo y sabiendo que cada uno de nosotros somos personas que influimos, ¿cómo logramos impulsar a otras personas? Y cómo las personas, ante las palabras que escuchan, ¿sí?, poder entender que es un espejo social, pero no quiere decir que sea una realidad. Hoy lo vemos aquí contigo, sí. En este proceso de lo positivo que ambos están siendo para muchas personas que nos escuchan. Claro. Y te voy a hacer yo me metí a la maestría de desarrollo organizacional
Porque como yo sé que soy líder, la verdad quiero ser mi mejor versión de líder, y a mí esa maestría me ha abierto un poco el panorama de cómo también tener un equipo que puedas liderar, que sea el mismo enfoque, el mismo sentido de vida y todo, porque sé que ser un líder trae mucha responsabilidad. Claro. Entonces, busco yo ser mi mejor versión cuando estoy en el puesto de líder, y más porque yo me visualizo teniendo un despacho con empleados y todo, donde yo voy a ser su líder y quiero que crezcan conmigo, entonces necesito esas herramientas. Yo te quiero preguntar a ti, o sea, ahorita decías que todos vamos a tocar 10,000 personas, o Influir. Es un número que autor da que... Pero ¿tú crees que todos tienen algo de líder en ellos? ¿Se puede desarrollar las habilidades de liderazgo? ¿Naces? ¿Cómo es? Es una muy buena pregunta, incluso ha sido una pregunta controversial en muchas universidades. ¿Los líderes nacen o se hacen? Platicarles un poquito del contexto. La primera aproximación que hubo al liderazgo, ahorita respondo a esta pregunta súper interesante que hacen, es la gente pensaba que los líderes, hombres o mujeres, nacían con características especiales. Okay. ¿Qué tipo de características? Pues, por ejemplo, características como apariencia, como inteligencia, como el tema también un poco acerca de qué motiva a las personas de manera intrínseca a hacer las cosas. Personas que están como por su temperamento, su personalidad, como más enfocadas a resolver problemáticas, a asumir la responsabilidad. Y esa fue la primera aproximación. Y sí es real que hay características, por ejemplo, en Héctor y en ti, la extroversión, que ayudan y facilitan el tema del liderazgo, pero eso no garantiza el tema del liderazgo. Lo facilita, pero no quiere decir que una persona extrovertida va a llegar a ser una gran o un gran líder si no lo encausa. La segunda aproximación fue un tema de estilos, un estilo de la manera en que nos comportamos, lo cual creo que es bien importante, porque eso quiere decir, Liz y Héctor, que el liderazgo está al alcance de todas y de todos nosotros, porque tiene que ver con conductas. Claro. Tiene que ver con la manera en que la gente, que tratamos a las personas y que la gente nos percibe también un poco, sin considerar totalmente la percepción de las personas. Pero lo que tú mencionabas hace unos momentos es este aspecto de cómo lograr ser nuestra mejor versión. Y contesto tu pregunta, Lizzy, el liderazgo es de adentro hacia afuera. Y hay personas que de repente dicen, es que yo quiero hacerme cargo de una comunidad. Y dices, bueno, pero para eso necesitas primero hacerte cargo de ti mismo. Claro. O de ti misma. Y tener la disciplina o tener ciertas disciplinas en la vida que te ayuden a ser una persona que seas no un modelo a seguir, pero por lo menos una buena influencia. Claro. Entonces el liderazgo tiene que empezar con un tema personal. Yo sí creo, y yo soy fiel creyente, y lo he hecho durante muchos años, trabajo en mí mismo, porque es lo que yo digo, si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a otros? Si no estoy en paz conmigo, ¿cómo voy a poder estar en paz con otros? Entonces sí creo que todo viene desde adentro, o sea, tienes que trabajar en ti para poder compartir y contagiar todos estos, y yo creo que las cualidades del líder y todo eso. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tienen que surgir en este parámetro de liderazgo personal? Primero, tenemos en este proceso de descubrir nuestra mejor versión, tenemos que encontrar cuáles son, bueno, conocernos, encontrarnos y saber en qué somos buenos o buenas. ¿Cuáles son los talentos que tenemos? Todos sabemos que todas las personas que nos escuchan, nos ven y tienen talentos muy diferentes. El problema de los talentos, Héctor y Lizzy, es que los talentos son tan naturales para la persona que a veces dicen, ay, eso todo mundo lo hace. Sí. Eso todo mundo le sale bien. No, hay personas que tienen ciertos talentos. Alguna vez me tocó una alumna hace muchos años que se le facilitaba mucho el tema de reparar cuestiones de aparatos. Eléctricos. Creo que estudiaba el tema de, no me acuerdo cómo se llama, mecatrónica. No sé si mecatrónica tenga que ver con eso, perdón, pero ¿sí? Ella decía, a mí me encanta, además, mi familia, cuando se descompone un clima, un refrigerador, una lavadora, me hablan y a mí me encanta hacerlo, porque como que le gusta descubrir cómo funcionan las cosas. Bueno, eso que es natural para ella,
para otros. No, o sea, Héctor aquí. No, igual que Héctor, preferimos hablarle a alguien, ¿no? Y pagar un dinero. No, George, Héctor un día intentó cambiar un foco, se le terminó rompiendo el foco. O sea, no lo puedo ni poner. Le digo, me va a salir más caro llevarte al hospital. No tiene nada que ver con... Pero llegando a esta casa, güey, de la luna de miel, el 1 de enero, el 1 de enero llegamos aquí. Y el 2 de enero me dice, órale, hay que armar esto. Te da tu primera prueba. Arma este mueble que era para colgar la ropa planchada y ponerla. Pero oigan, era un mueble, o sea... George, empecé la misión, la tarea a las 8 de la mañana, porque traía jet lag, andaba todo así. Eran las 6 de la tarde y no había avanzado ni con el 50%. Entonces me dice, ¿no has podido? Entiendo, ahí está. No se me da. Y ahora, es importante entender que no somos todólogos o todólogas. Entonces, el líder o la líder debe de entender hacia dónde están sus talentos y sus fortalezas y ponerlos al servicio de otras personas. La otra cosa bien importante es descubrir para qué estamos aquí. Tiene que ver con propósito. Las personas que marcan la diferencia son personas que tienen claro quiénes son y para qué existen. Sí, su sentido de vida. A mí eso es... Algunos le llaman misión, algunos le llaman propósito de vida. Y en base a ese propósito, en un aspecto personal, también es soñar, que es la diferencia entre misión con M y visión con V. La visión es hacia dónde voy, cómo me veo en los próximos 10 años de mi vida. Y ahí es donde surgen los proyectos interesantes. Sí. Esto que ustedes están haciendo empezó como un sueño, seguramente. Y hoy lo vemos hecho una realidad, ustedes lo ven hecho una realidad y gracias de nuevo por la invitación, porque ese sueño se convierte en una realidad. Y esa visión hace que la persona, líder o la líder, se sienta estimulado a hacer cosas. Claro. Entonces, eso a nivel personal. Pero dice John Maxwell, dice, nosotros somos demasiado pequeños como para lograr grandes transformaciones. Necesitamos de un grupo de personas. Sí, es que siempre dicen que el equipo está respaldado por un muy buen equipo, ¿verdad? Exacto. Hay un profesor de la Universidad de Harvard, creo que ya es emérito, que se llama John Kotter, hablando de desarrollo organizacional y cambio organizacional. Y él dice que el proceso también de cambio, de transformación, necesitas un grupo de aliados que compartan contigo esa visión. Claro. Y entonces aquí entramos a un proceso de equipo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Sí. Necesitamos aprender a adaptarnos. Necesitamos aprender a lidiar con otras personas, relacionarnos con otras personas. ¿Para qué? Para que en ese proceso de equipo logremos generar proyectos que puedan beneficiar a otras personas, a una comunidad, a una colonia, a una familia. Entonces aquí estamos viendo cómo el liderazgo inicia desde lo personal, se transfiere a un equipo y luego se puede transferir a una comunidad. Pero yo no puedo ser un líder en la comunidad, en la colonia, si no tengo claro primero quién soy, qué hago bien, cuáles son mis talentos y hacia dónde voy. Y lo que yo he entendido, yo he entendido es que también existen diferentes tipos de líderes. Claro. Y ¿cómo podemos descubrir qué tipo de líder somos? Y otra pregunta, si podemos agarrar tantito, hacer un híbrido de otro tipo de otras características de líder que tal vez no tenemos. Bueno, las características de liderazgo son iguales para todos. Muchas y son algo que se puede desarrollar. La universidad, desde el siglo pasado, la Universidad de Ohio, de Michigan y de Austin desarrollaron investigaciones sobre conductas. ¿Sabe? ¿Qué hace que un líder sea percibido o una líder sea percibida como alguien efectivo? Y descubrieron 1800 conductas. O sea, aprenderme yo 5 es complicado. 1800. Entonces, ellos sabiamente lo que hicieron fue categorizarlas. Y entonces, un líder o una líder debe de tener 3 enfoques. El primer enfoque es las personas. Y esto lo descubrió Ohio, Michigan y Austin con diferentes poblaciones
en diferentes años y dicen, un líder debe estar enfocado en las personas, debe ser una persona considerada con las personas, respetar su dignidad, cuidar a las personas. La segunda cosa, tiene que tener objetivos claros y dar resultados. Sí. En todas las empresas, organizaciones, es importante dar resultados. Claro. Sí. Claro. Alguna vez alguien me dijo, es el gerente más amable que he corrido. Claro, porque era un club social, la gente lo amaba, pero no daba buenos resultados. Entonces un líder debe tener líder debe tener este balance. Objetivos, personas. Pero hay un tripié que lo platicamos durante el taller de gestión del cambio, de desarrollo organizacional, y es cambio e innovación. Nadie tiene garantizada la inmortalidad. Claro. Hemos visto empresas gigantes a nivel internacional que hoy en día ya no están con nosotros. BlackBerry, Blockbuster, Kodak, Nokia. Bueno, algunos de ellos creo que siguen cotizando en bolsa, pero ya no existen. No, sí. Entonces, el líder en este tema de estilos debiera de estar concentrado en personas, resultados y generar innovación. Y luego lo controversial que salió ahí en la clase es, me voy a meter aquí, Hitler. Porque luego, pues obviamente todo el mundo ve el daño que le hizo al mundo y estoy totalmente de acuerdo. Pero al final del día, Hitler, te pregunto a ti, ¿fue líder o no fue líder? Pues, bajo la definición, yo creo que sí lo fue. Bajo los 3 conceptos que menciona George, cumplió las 3 cualidades de un excelente líder. A ver, ahorita pensaba, por ejemplo. Ahora, aquí es bien importante porque hemos visto y personas dicen, bueno, Hitler fue un líder, claro que fue un líder, pero hay que ver hacia dónde dirige su influencia. Hitler, como líder integral, yo cuestionaría eso y es un tema controversial. Hay gente que ama a Hitler. Lo que sí hay que ver es los resultados que causó Hitler. Claro. Creo que asesinar a más de, 5 millones de personas. Creo que lo peor que no es positivo mundo, claro. para nadie, ni para nadie. Entonces, hay 4 conceptos cuando hablamos de liderazgo que tenemos que evaluar el proceso de influencia. Por ejemplo, la visión. ¿Hitler fue visionario? Claro que fue visionario. Por supuesto que tenía un sueño. Fue valiente, tenía lo que le llaman en inglés coraje para hacer las cosas, por supuesto que tenía. ¿Sí? Tenía un sentido de la realidad, sí, sabía lo que se necesitaba. Hitler fue una persona ética, ¿no? Ahora, no mi ética ni tu ética, sino... No, bajo el concepto, bajo la... de respetar la vida humana, no. Entonces Hitler sí, sin duda fue un líder. Para algunas personas fue un gran líder, pero en los conceptos de liderazgo integral, Hitler no fue un líder integral, no fue un líder que causara resultados positivos. Y eso sí hay que aclararlo. Digo, yo ahorita pensaba justamente que estabas dando la definición, decía, a ver, hoy que está la orden del día, Taylor Swift, que dices tú, no está en una posición de mando, de poder directa. ¿Tú la ves como líder? ¿Qué liderea? Pues es que es una... A ver, repitan lo que dijeron ahorita. Tiene un sueño, seguramente Taylor Swift. Sí, pues sueño sí tiene. Tiene un sueño. Es valiente. Claro que lo que está haciendo implica valor y aventarse y el riesgo de que la gente la critique, ¿no? Tiene un sentido de realidad, pues yo creo que sí sabe lo que se requiere el tema musical, lo que se necesita en la industria musical. Es ética, es una mujer que hace cosas positivas por la comunidad. Bueno, quienes son seguidores, y porque tenemos muchos fans de Taylor. Sí, claro. ¿Qué te digo? Seguramente yo creo que es va a cumplir con estas 4. Es que, ¿será que yo un líder? Es que vuelvo eso creo que ha sido el gran meollo y este tema de liderazgo, de cómo se ha prostituido la definición de liderazgo y cómo es como tantos conceptos que hay que a veces, ay no, ya mejor no me pongo ni a pensar si soy o no soy líder. Y por eso siento que los jóvenes, y más ahora en estas nuevas generaciones donde los chavos son más así como más relajados, o más, ay no, yo no quiero pensar si soy líder o no, creo o si tengo las habilidades o no. Tal vez viene por, no sé tú que tratas más con los jóvenes, pero
yo creo que tal vez los chavos ahorita no quieren ser líder por la responsabilidad que implica ser un líder. Claro. O sea, no sé cómo tú ves a la juventud de hoy, ¿no? Sí, agarrando esa responsabilidad. El tema aquí es, ha habido muchas cosas en el tema de compromiso. Eso. Hay dos Cs, grandes Cs, que impulsan o obstaculizan el liderazgo. Una es la credibilidad. Uh-huh. Tenemos a una generación de jóvenes mucho más auténtica. Sí. Mucho más dinámica en muchas cosas. No en todas, pero en muchas cosas. Que cuestionan y que ven los modelos de que hay hoy en día el liderazgo y obviamente, voy a repetirlo, lo cuestionan. Uh-huh. Y entonces eso, la credibilidad que tienen los líderes en el ámbito político, en otros ámbitos, en la escuela, en muchos sectores, pues obviamente está pegando mucho el tema de credibilidad. Y el otro es el compromiso. Tenemos una generación que no es que no esté comprometida, es que cada vez el compromiso no está en qué voy a hacer yo por la organización, sino es qué me va a aportar la organización a mí. Sí. Entonces es un tema transaccional. En realidad debiera ser un tema transformacional, es decir, cómo yo puedo desarrollar a la gente. Entonces, estos dos conceptos creo que han impactado mucho el que la gente no quiera aventarse a ser líder. Claro. El tema de, pues es que no le creo mucho a, y además mi compromiso, pues sí, pero tiene que ser también un balance. Aquí lo importante es entender que los jóvenes hoy en día tienen un gran potencial de transformar las cosas negativas que hoy en día estamos viviendo. Y muchas aproximaciones, no sé si pueda entrar a esto, pero ha habido muchas aproximaciones al tema del liderazgo. El liderazgo de servicio, auténtico, transformador, no han sido suficientes para encauzar transformaciones positivas. De hecho, hay un autor que se llama Rick Warren que dice, oye, donde quiera que volteamos en gobierno, en las organizaciones, tenemos ejemplos de no muy buenos líderes, hombres y mujeres. Uh-huh. Sí, claro. Y entonces, fíjate qué interesante, tenemos más cursos de liderazgo, sí, tenemos más libros de liderazgo, tenemos más talleres de liderazgo, sí, y nos hacen falta buenos líderes. ¿Y por qué crees, George? Yo creo que tiene que ver, es mi óptica, uh-huh, tiene que ver con que el liderazgo debe ser algo de carácter, debe surgir, y volvemos al mismo punto, de adentro hacia afuera. Tiene que ver con que las personas que asuman un liderazgo sean personas de carácter, no caracteres enojones o enojonas, no, sino de carácter probado, templadas, y voy a rezar al mismo punto, personas que se conocen, que saben cuáles son sus convicciones. El liderazgo no es otra cosa más que tus convicciones en acción, que saben qué les apasiona, que saben qué quieren hacer con su vida y hacia dónde van, y que desarrollan proyectos en beneficio de la comunidad. Y yo quiero agregar una, porque a mí me pasó, uh-huh, y que toman riesgos. Exacto. Cuando yo regresé ya se los he platicado aquí, yo me fui a Kuwait a trabajar, uh-huh, recién graduado de la UDEM, todos mis amigos, wow, ¿cómo te fuiste? Qué gran trabajo. Bueno, Diosito pone las cosas y hace las cosas por algo, me regreso a los 4 meses, y de estar ganando un dineral de sueldo, regreso a buscar trabajo en mi país, y no, pues las opciones que habían eran pues muy por debajo de lo que yo estaba percibiendo ahí. Claro. Y entro a trabajar, no voy a decir a qué empresa entro a trabajar, y entro a trabajar a una empresa, a un departamento muy básico. Okay. Y yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí. A los 8 meses me habla mi jefe y me dice, aquí ya voy a delatar qué empresa, pero no voy a decir nombres, pero los que me escuchan van a saber. No. Me dicen, oye, estamos en la última fase de cerrar la planta que nos estamos trayendo aquí a Monterrey. Uh-huh. Y necesitamos alguien que vaya a hacer los ojos de empresa perengana de tal México, uh-huh, con la empresa perengana de tal Estados Unidos, con la subsidiaria americana. No va a ser fácil, me dice, porque tienes que entender que esta empresa se puso ahí y por 60 años le dio de comer a todo el pueblo, uh-huh, en Ohio. Wow. Y se está cerrando. Y tú vas a la última fase. Y necesitamos que vayas porque resulta y resalta que cuando estamos poniendo las líneas de producción,
faltan cosas. No llegan las máquinas completas, no llega el material completo, entonces algo está pasando allá. Claro. ¿Y qué está pasando? Que los americanos están enojados y quieren trabar el proceso de transición a México. Entonces ahora sí necesitamos que alguien vaya. Bueno, he tenido grandes oportunidades laborales, pero yo sí creo que la que más habilidades de liderazgo me dio fue esa. Porque llego a una empresa en donde teníamos que vivir a N cantidad de kilómetros de la fábrica. N, estoy diciendo una buena cantidad, porque la gente estaba enojada con nosotros. Nosotros no habíamos tomado la decisión de cerrar esa planta. Tú eres el portador. Había una empresa arriba, no quiero decir la nacionalidad de la empresa, pero esa gente era la que tomó la decisión. Oye, ya nos cuesta muy caro seguir en Estados Unidos. Vámonos a México. Ahí hay un lugar que se llama Monterrey muy bueno, gente muy educada, estudiada, hablan inglés, echados para adelante y trabajan mucho. Vamos a mover la fábrica. No entienden. Ahí se me cayó el pelo. Ahí se me terminó de caer el pelo. Fíjate, eso que estás mencionando, voy a regresar al concepto de asumir riesgos, porque ese concepto es muy importante en temas de liderazgo. Y creo que también eso ha impactado no solamente en la generación de jóvenes, sino en las generaciones de decir, a ver, no me aviento porque implica un riesgo. Sí. Y implica un riesgo desde mi imagen, Sí. de qué va a pensar, y regresamos al espejo social, de qué va a pensar la gente de mí si yo me equivoco. Sí. Ahora, es bien importante que en este proceso de desarrollar un liderazgo tengamos esta capacidad de lidiar con el fracaso. Sí. Ojo, el fracaso no es una persona, ni Héctor, ni nadie. Es un evento. Sí. Y el fracaso, fíjate, hay un autor que se llama Warren Bennis. Él entrevistó a 90 ejecutivos y ejecutivas en los Estados Unidos desde los años 90, 80, 80s y 90s. Y él, una de las características que descubren estas 90 personas es que ellos, aunque fracasaron, y ellas, aunque fracasaron, lidiaban con el fracaso diciendo, aprendí. El fracaso puede ser un gran maestro para nosotros. Claro. Personas exitosas han pasado y sobrevivido a un fracaso. Claro. Y el fracaso tiene estas dos variantes: o te atoran o te impulsan. Sí. Y entonces en este proceso de asumir riesgos tenemos que entender que el proceso de liderazgo es un proceso de aprendizaje donde se vale prueba y error. Si me equivoco, aprendo y le sigo y avanzo. Pero hay gente que no puede lidiar con el fracaso, sí, porque lo liga a su autoestima. Claro. Y aquí sí me gustaría entrar a un tema importante en el liderazgo personal, y es un proceso de valoración personal, la autoestima. Échale. La autoestima es muy importante en el liderazgo, porque cuando una persona asume el liderazgo va a ser criticada. Totalmente. Claro, va por default. Yo quiero aquí, y tú y yo lo hemos estado viviendo en esta casa con nuestra hija de 10 años. Hace, yo creo que alrededor de un año, ella tenía 9 y está en un equipo de básquet. Y ella un día llegó muy frustrada diciendo que, pues, sí, que era la líder del grupo, pero ella no sabía qué hacer con esa responsabilidad. ¿Te acuerdas que la sentamos, le explicamos lo que es ser un líder? Digo, en el a lo que creemos nosotros, que a lo mejor... Y sobre todo en un equipo de básquet, o sea, era la líder la capitana, por así decirlo. Le pusimos todo sobre la mesa y literal le preguntamos, ¿quieres? Sí. O sea, ¿quieres ser líder? Porque como dices tú, hay personalidades que ya se catalogan por como... sí, se da por default. Ajá, y Euge se le dio por default. Entonces le decía, pero si no quieres, se vale también no querer la presión de ser un líder. Oye, terminamos de platicar con ella y dijo, va, si quiero, y sigue. Y así sigue. Pero ayer tuvimos una situación que ahorita George está platicando todas las características. Sí. Y Euge cumplió, o sea, sí, yo decía, check. Pero luego cuando dijiste, toma riesgos, ayer ella en un partido no quiso tomar un riesgo y se lo cedió a una compañera. Okay. Y terminan perdiendo el partido, porque, no terminan perdiendo el partido, por eso más bien. Pierden el partido, pero la última jugada del partido que hizo... O sea, que fue donde se cambió el marcador, Euge pierde la bola y el otro equipo anota. Ella sale llorando
diciendo que es su culpa. Entonces, como dices tú, el fracaso no es o sea, fue pues, todo el partido, o sea, pero no, Euge lloraba y le decíamos, no te concentres en esa pérdida de bola, o sea, metiste tantas canastas, no sé qué, pero luego nos enteramos que no asumió la última jugada para poder tal vez voltear el marcador y ganar, que se lo cedió a la amiga. Que hubieras pensado que ella iba a ser la que le iban a decir, denle la bola a ella. Pues, claro. Y la coach le dijo, y la niña dijo no quiero esa responsabilidad. No quiero esa responsabilidad. Claro. Aquí algo bien importante es finalmente la decisión está en cada persona. Claro. Y hay que respetar eso. Lo que sí es bien importante es que Euge tome esto que sucedió como un aprendizaje. Por eso lo platico. Y eso le pudo haber pasado a cualquiera. Claro. ¿Cuántas personas en el mundo han cometido en un juego, sí. en un juego de básquetbol, fútbol o lo que sea, cualquier deporte, un error, no pasa nada? Y sí logramos cambiarle a que luego se acordara de sus canastas y todo, pero lo que yo me voy a llevar ahorita de tarea después de escuchar esto es volver a platicar con Euge de, si tú querías ganar el partido, tú tuviste que tomar el control y acceder a tú tener la bola para encestar. Claro. Y ya. Intenta, no pasa nada si hubiera entrado o no entrado. Pero esa es la tarea que tú y yo nos llevamos como papás de una niña que es líder, de, como dices tú, asumir las responsabilidades y que si te van a criticar y todo, asumirlo. Pero yo sí, ahorita todas las colegas que platicas, la verdad, yo sí se las veo a Euge. Euge es una niña también que tiene mucha autoestima, le apasiona el básquetbol. Ella me da risa porque estamos en el partido y ella está diciéndole a la amiga, hazte para acá, tú métete para acá, defiende. O sea, está liderando el partido con sus amigas para lograr, pues, un resultado. Sí. Claro. A mí sí me gusta tener cualidades de líder. Yo sí las embrace, yo sí las desarrollo y todo. Pero ¿te ha tocado a ti conocer chavos que tienen todas las cualidades y dicen, porque te digo, a Euge le preguntamos, hijo, sí quiero, diamantes en bruto. Y que dicen, no quiero y no quiero. Sí, por supuesto. Hombres y mujeres que tú ves en ellos, en sus ojos sobre todo, un potencial Luz. De hacer algo. Tú lo notas. Dice Warren Bennis, el liderazgo es como la belleza. Es bien difícil de describir. Para cualquier persona es distinta la belleza. Pero tú sabes cuando alguien tiene eso. Claro. Y cuando alguien tiene liderazgo. Se da porque está en un partido animando, diciendo dónde tienen que estar las personas. Pero sí existe este tema de que los jóvenes tienen todo el potencial, hombres y mujeres, y no se arriesgan o no dan un paso adelante y regresamos al mismo punto, por el miedo al qué van a pensar. A la crítica. Entonces le damos demasiado valor a lo que la gente piensa de nosotros y eso nos frena. Claro. ¿Y cómo puede una persona trabajar en que te valga lo que dicen y piensan? Lo primero que hay que hacer es entender que regresamos al mismo punto, el mundo está lleno de perspectivas. Hace muchos años, ahora volvemos a reencontrar una amiga, Gamaliela, que ella vivió en Malasia y acaba de regresar a México. Ella estuvo involucrada en temas de liderazgo. Y Gamaliela una vez en un grupo de enfoque, esto fue hace más de 20 años probablemente, ella decía, fíjate, me decía George, por más dulce, bondadosa, comprometida, bueno, se ponían unos adjetivos maravillosos, ¿no? Dice, por más que yo sea así, siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo o que les voy a caer mal, por el simple hecho de ser, ella decía, Gamaliela. Y entonces entender que por ser nosotros auténticos, a alguien no le vamos a caer. Claro. Entonces no podemos depender de las perspectivas de otras personas. Claro, nosotros ya estamos en otra edad. Bueno, yo, perdón, estoy en otra edad que yo. De ti. Pero la realidad es que en los jóvenes eso es más difícil porque ellos están, las chicas y los muchachos están en una edad donde ellos aprecian mucho el tema de lo que la gente piensa acerca de ellos. Sí, se están descubriendo y todo. Están descubriendo, es un tema de identidad, es un tema de valoración. Pero si ellos logran entender que el fracaso es un gran maestro
y que no importa lo que piense la gente, lo importante es el valor que tú tienes como persona. Te aseguro que sería más fácil que ellas y ellos asumieran un liderazgo. Tú dices que esto es un regalo para nuestras hijas, este podcast. Este episodio de verdad se los voy a poner porque a mí sí se me hace súper importante que desde chiquitos empiecen a conceptualizar estos, ¿cómo se dice? A tener estos conceptos en su vocabulario y en su mente sobre el liderazgo, sobre autoestima, o sea, para hablar de la mejor versión y buscar esos... Y esas frases, o sea, el fracaso es el mejor maestro. Eso es lo que quiero que escuchen mis hijas. O sea, grábense eso, el fracaso es el mejor maestro. Claro que lo es. El mantra que decimos aquí, si no es en esta vida, ¿cuándo? No, tienes que darte oportunidad. Tienes que correr ese riesgo porque es lo que le va a dar sabor a tu vida. Claro. La verdad, o sea, suena cursi. Pero cuando le metes un facto, cuando tú cambias la ecuación de lo que siempre has estado haciendo, o sea, no me van a dejar mentir, cuando empieza el año y dices, oye, bueno, me quiero meter a clases de no sé qué tarugada, de box, y de repente, o me voy a meter al gimnasio, nunca has hecho gimnasio en tu vida. Y de repente, dices, oye, ¿por qué no me atreví antes? Claro. ¿Por qué me esperé tanto tiempo? Yo he escuchado y así llega gente ya muy joven, muy grande. He escuchado esta anécdota de que alguien dice que el fracaso no es fracaso, que hace cuenta, para inventar algo, esta persona se tardó 50 intentos, entonces decía, no fueron 50 fracasos, fueron 50 formas de saber que no era por ahí y que algo tenía que cambiar. Así le pasó a Thomas Alva Edison antes de crear la bombilla de luz. ¿Cuántas cosas generó de prueba y error, hasta aquí el tema, y vamos a entrar a otro tema que a lo mejor es importante, es la perseverancia. Y tiene que ver con lo mismo, el fracaso nos puede obstaculizar, nos puede impulsar, pero la perseverancia es lo que nos hace que seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, hay un profesor, se llama Ronald Heifetz en la Universidad de Harvard, que dice, el liderazgo está muy cerca de todos nosotros. Sí. Todos los días podemos generar pequeñas cosas, pero que pueden influir positivamente en otras personas. Por ejemplo, regreso al tema de una maestra hablando acerca de tu liderazgo y cómo unas palabras hacen que tú digas no. Ya no quiero. Eso tan pequeño causa un gran impacto. Entonces, si vemos el liderazgo como influir, es eso. Son pequeños pasos. Las grandes empresas siempre han surgido desde cosas muy pequeñas. Sí. Vemos, por ejemplo, Apple es en un garage, ¿no? Sí. Y a lo que es hoy en día a nivel internacional. Y a veces, fíjate, voy a regresar al tema de los fracasos. Cómo a veces un fracaso nos puede impulsar a hacer algo que pueda transformar la comunidad. Claro. Personas que han vivido cosas negativas en su vida, tragedias, y cómo las canalizan de manera positiva. Y eso hace que desarrollen proyectos, asociaciones, claro, que benefician a otras personas. Una persona que a lo mejor tristemente sufrió la quemadura de un hijo y de repente se atreve y toma el riesgo de abrir una asociación, claro, que sí, pueda ayudar a personas a prevenir las quemaduras. Entonces, ese es ese tema. Sí. No, la verdad es que sí creo que como papás, siempre hemos hablado aquí que desde tu trinchera hagas. No, a mí cuando me ha tocado tocar este tema con Eugenia y con Ina, son temas bien complicados. Claro. Y tú pensarías que es muy fácil decirle a tu hija, pero nosotros, por ejemplo, ahorita que Lizzy nos decía lo de Eugenia, ahorita en donde está, en el tema del básquet y en el tema con sus amigas, siempre le hemos dicho, y a veces yo la riego, o sea, le dije, porque a veces Eugenia se entraba en un nivel de frustración y yo la paraba y le decía, a ver, tu equipo no necesita esta actitud ahorita y esta negatividad. Claro. Vete para allá. Y Lizzy me decía, es que no le digas eso, se va a sentir mal, es parte del equipo. Y yo le decía, no, Lizzy, o sea, ella es el activador, claro, de seguridad de todas estas niñas. Si ven que esta niña, que es el activador de seguridad, está empinada. Pero a ver, pues quiero hacer una pregunta. El líder tiene derecho o oportunidad de, claro, llorar, frustrarse y todo. Por supuesto. Y es lo que yo te decía. No pasa nada que Euge carga tanto al equipo que se vale desplomarse.
Sí, o sea, se vale sacar su frustración para... Pero vuelvo a lo mismo, son estas creencias impuestas del concepto de liderazgo. El líder no llora, el líder no se queja, el líder siempre va para adelante. El líder... Oye, pero al final del día el líder es humano y siente. Sí, pero, pero como que siento que en el concepto no estudiado, no literario y de academia, a lo mejor ha sido por los falsos conceptos que la media, en la tele vemos de líderes. Claro. Y entonces tú vas creando tu concepto. O sea, estaría bien padre hacer un estudio, ¿no? A lo mejor ya de preguntarle a los niños, a chavitos jóvenes y niños, ¿quién es un líder? Claro, bueno. Porque ahí van a salir líder. Ahorita va a ser puro youtuber. Nina, mi hija diría, mi hija dirá, Taylor Swift. Entonces, a ver, vamos a rascarle. ¿Qué están consumiendo hoy los niños sobre el tema de liderazgo? Claro. Que están creando estos conceptos de líder. Ahora, yo te voy a decir una cosa que a lo mejor va a confrontar nuestras ideas sobre el tema de liderazgo. Hay muchas personas que piensan que los niños o las niñas son influidos mayormente, o sea, su mayor impacto es un líder o una líder en el entretenimiento, Taylor Swift, ¿no? O un deportista, Cristiano Ronaldo, Messi. Y hace muchos años, dos autores, Cousses y Posner, Barry Posner y James Cousses, hicieron, que por cierto creo que tiene un segundo libro más utilizado en universidades en los Estados Unidos, de liderazgo. ¿De liderazgo? Ah, está bueno. Y ellos hicieron una investigación y creo que entrevistaron más de 3,000 ejecutivos y ejecutivas alrededor del mundo que eran exitosos o eran percibidos como personas exitosas. Y la única pregunta que hicieron es, ¿quién ha sido tu mayor impulso? Fíjate, ¿quién ha sido tu mayor impulso para lograr ser la persona que hoy en día eres? No eran líderes del entretenimiento. No. ¿Quién eran? ¿Qué respondían? Mamá, papá, wow. O algún mentor o mentora que tuvieron a lo largo de su vida, profesor, algún amigo, alguna amiga que hizo un proceso de coaching o mentoría. Pero, en primer lugar, papá, mamá. Es que sí tenemos una responsabilidad. Entonces, aquí es bien importante desmitificar este tema de liderazgo. O sea, sí, todos somos influidos, pero la mayor influencia que un niño o una niña puede tener es papá, mamá. Wow. Fíjate el rol importantísimo que tenemos. A veces lo damos por default porque pues dices, pues soy la mamá y el papá, o sea, claro. Pero a veces no medimos la gran responsabilidad que tenemos. Por supuesto. Yo sí, es algo que pienso mucho, de que, fíjense, hace poco cumpleaños y a lo mejor no va a tener nada que ver con esto de liderazgo, pero puede ser que sí. Lo encaminamos, no pasa nada. Fíjate, para mí no hay mejor halago que alguien me diga, y ya me lo ha dicho varias gente, me dice, Héctor, qué padre ser tu hijo. Sí, qué padre. Me encantaría que fueras mi papá. Imagínate cuando me dicen eso. Claro. Entonces, a lo mejor, muy dentro de lo que yo hago con mis hijas, una parte sí que creo que es este tema intrínseco de liderazgo, de impactar vidas, de hacer realidad, de tomar riesgos. Por supuesto. De que te valga un cacahuate si la gente se ríe porque me puse un saco, pero te saqué una sonrisa a ti. Claro. Esas cosas creo que como líder, yo también me considero un líder, hablan por sí solas, la gente las ve. Sí, de hecho, yo creo que el ser mamá, ser papá es no solamente una bendición, no sé, el concepto, cómo ponerle, es un honor, y es dejar un legado, sí, sabiendo o tomando como base que nosotros somos el principal impulso de nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no solamente les amamos, sino además queremos lo mejor para ellas y para ellos. Entonces no es una sorpresa que ejecutivos o ejecutivas que están teniendo éxito hoy en día, muchos, no voy a decir todos, ha habido situaciones distintas de acuerdo a lo que ha vivido cada persona, pero sí hay papá o mamá atrás de eso. No, yo sí creo que ese rol de madre y padre
Te marca. Es tu primer figura sí. y si tú les puedes inculcar liderazgo, a mí me encantaría porque no sé cómo vamos de tiempo, pero para ir cerrando, tú desde tu rol de experto, doctor, pero bajándonos el balón, ¿qué nos puedes decir a los que somos papás y mamás? O sea, él que es papá. O a los jóvenes. ¿Cómo les inculcas tú a tus hijos este tema del liderazgo? Sí, es muy tú que tienes tanta información. Bueno, eso es lo que tú crees. No lo sé. No sé. Yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero eres una enciclopedia. No, a ver, deja tú el título, que te ha costado un friego. Pero eres una persona que siempre ha compartido, desde que yo tenía 18 años nos lo compartías. ¿Qué nos puedes dar a esos chavos, tú que tienes hijos, nosotros que tenemos hijos? ¿Cuál te dirías? Esto sería súper... El liderazgo es modelar conductas. Okay. El liderazgo es modelar conductas. Y nosotros como papás o como mentores o tutores no somos perfectos. Uh-huh. No hay nadie, es más, no hay empresa ni persona perfecta en el mundo. Entonces, lo que podemos hacer es aprender de los mejores. Ya. Y los mejores es ¿cuál es el mejor líder que ha habido en la historia? Y perdón que me meta en esto, pero creo que es importante, ahora que hemos estudiado el tema del liderazgo, las diferentes teorías, yo creo que no ha habido mejor líder en el mundo que Jesucristo. Sí, ese siempre han dicho que es un crack. Él es el crack que cubrió y cumplió todas las teorías y probablemente vaya a cumplir las que todavía no existen y que después vayan a existir en los próximos años. Entonces, acercarnos y poner en el centro de nuestra vida a Dios ayuda muchísimo, Héctor, ¿no? Y Lizzy, no tiene idea. Así es porque hay gente, esto lo dice Stephen Covey, cuando tú haces una misión de vida, siempre tienes que ver que está en el centro de tu vida, en tu corazón. Si en tu corazón está el dinero, no estoy diciendo que el dinero no sea importante, es importante, pero si en el centro de tu vida está el dinero, ¿sí? Tus conductas van a ser enfocadas a ser una persona un poco más material. Si está tus amistades, vas a priorizar tus amistades o lo social sobre las cosas importantes en tu familia. Y así te vas. Y entonces lo que él menciona, y creo que es algo que es importante para todas las personas que nos escuchan, es en el centro de nuestra vida siempre debe estar Dios. Sí. Wow. Y es el que nos va a permitir, el mejor rol y el mejor modelo, que nos va a permitir darle batería y consideración a todas las cosas. Económica, que es importante, esposa, esposo, familia, trabajo, amigos, voluntariado, todas las áreas. Entonces, una de las cosas, si me dices, ¿cómo bajamos el balón? ¿Cómo podemos ser nosotros mejores papás? Pues es poniendo en el centro al mejor rol, al mejor modelo que podamos tener. Desde mi óptica, el mejor modelo que hemos tenido y que ha cambiado la historia, pues es Dios. Sí. Ay, qué bonito. Tenemos mucha chamba. Después de cerrar, es que ya después de ese mensaje para cerrar, está canijo cerrar con algo más, porque sí, creo que diste en el clavo. Sí, hay tantas cosas de aprendizajes como seres humanos que venimos esta vida a aprender. El liderazgo creo que es una que siempre ha estado, es una palabra que si nos ponemos a pensar desde cuándo nos la han dicho, desde niños nos están motivando y estimulando a este tema de hay eventos para que tu hijo desarrolle el liderazgo y ven Destination Imagination y la madre que te llevan y que tu hijo va a desarrollar y ser líder y joven y a veces se nos olvida que todos tenemos desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, ese rol de enseñar algo y de nosotros aprender de alguien. Y te lo llevaste, creo que al espectro más importante que es, ¿dónde está tú? ¿Qué te mueve? Ruleta, ¿qué la sostiene? Y en esa ruleta tenemos que cuidarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y en ese proceso también es muy importante entender transferir eso a nuestros hijos, que ellos tienen que cuidarse porque son personas muy valiosas emocionalmente, intelectualmente, físicamente y espiritualmente para los que son creyentes, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero bueno,
y creo que cerrar sería, el liderazgo está al alcance de todos nosotros. Qué padre. El liderazgo vuélvelo a decir está al alcance de todos nosotros. Claro. Y creo que es un tema que tiene que ver con descubrirte, cuáles son tus talentos, cuál es tu propósito, cómo trabajar con otras personas y cómo arriesgarnos y hacer algo por otras personas en la comunidad o donde te toque. Qué padre. Poniendo en el centro el rol o un modelo correcto. La verdad es que todos los que nos oyen episodio. Necesitamos líderes, necesitamos más líderes en este mundo, líderes positivos, con motivo, con ganas de arriesgarse y con ganas de cambiar. No te estoy diciendo el mundo, pero como dice George, empieza con tu familia y va haciendo el núcleo más grande hasta tal vez tu comunidad. Pero necesitamos más líderes positivos para que esto sea un mejor lugar donde vivir, una sociedad mejor. Yo no sé con qué quedarme, pero yo sí quiero quedarme porque al menos yo en mi cabecita mundana y chiquita, a veces siento que el concepto de liderazgo, mi cerebro lo bloquea porque dice, no, hombre, ¿qué tanto puedo yo impactar? Este tema de este podcast, mi cerebro y mi cabeza mundana me decía, no, Héctor, no, aguanta, no, a ver, no. O sea, estos miedos que son parte de, a veces nos bloquean y a veces no nos dejan incluso ser líderes en donde tenemos que empezar, que es con los nuestros, escuchando a nuestros hijos, escuchando a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Cuando le dejemos de tener miedo al liderazgo y que pensemos que no, pues es que si no soy Taylor Swift o Oprah Winfrey o estas personas de poder que ya están en un espectro de liderazgo gigantesco, pues tú nunca te sientes capaz. Claro. Y entonces cuando empezamos a entender que puedes empezar con tú y que le pasemos a nuestros hijos este chip de, a ver, ¿qué puedes hacer por tu comunidad? Sí. ¿Qué podemos hacer aquí en la casa? Con la gente que nos ayuda, con tus empleados. Yo sí creo que esto es un como el jueguito este del dominó, que así funciona. Y llega a un bien común. Así funciona. Así, ¿no? Nosotros somos personas que podemos influir positivamente. Y esa influencia genera más influencia. Algo que se transmite y es de las cosas más contagiosas, Liz y Héctor, es la pasión. Cuando algo te apasiona y cuando lo haces con gusto, la gente se genera pasión. John Maxwell dice, pasión genera pasión. Wow. Me gusta. Entonces, y hay que empezar con lo que está cerca de nosotros. Sí. Vamos para cerrar, hay que hacerle la pregunta a George que le hacemos a nuestros invitados. George, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es tu superpoder, George? Me gustaría tener un superpoder y sería el tema de sanar a la gente, hablando de emocionalmente. No es que lo tenga, me encantaría tener un poder para transformar la mentalidad de la gente, decir, eres una persona súper valiosa, que puedes aportar muchísimo y vale la pena arriesgarte. Pero ¿sabes qué creo yo? Dices que no, yo sí creo que lo tienes, ¿eh? Y que la vida te ha dado ese gran regalo porque creo que tú has impactado a muchas generaciones. Yo te lo puedo decir desde la trinchera que a mí me tocó, lo tienes. Porque sí creo que ese liderazgo siempre viene encaminado desde hace 22 años. Creo que ha hecho que muchos nos la creamos y que cambiemos la historia de este mundo. Entonces yo sí creo que me encanta porque eres una... Yo siempre he dicho que hay ciertas personas que me transmiten mucha paz. Me encantaría que estuvieran sentados aquí porque a mí George me transmite mucha paz. Pero desde hace 22 años eres un ser de paz y eso creo que es un gran don y también es un superpoder que tienes. Todos necesitamos gente que nos transmita paz. Y si además nos puede ayudar a darnos power y a motivarnos, pues qué chula. Entonces yo te lo quiero decir,
sí tienes ese superpoder. Muchas gracias. Ya me haces. hiciste el día. Muchas gracias. No, ya lo Y haces. gracias por... gracias por la invitación. No. Felices de tenerte aquí. De Aquí verdad. valdría la pena que te tengamos una vez cada 2 meses, ¿no? Porque es un tema que no se acaba. Y es un tema que nos lo tienen que estar repitiendo constante y constantemente. Así que de corazón. Gracias por estar gracias aquí y por por estar. compartirnos toda esa sabiduría, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y compartir. Y seguro estamos que aprendieron algo, ¿verdad? Mucho, mucho. Y que el liderazgo es de todos y es para todos. Así que gracias por estar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.